El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:04 de la mañana, gracias por la sintonía. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Empecemos hablando sobre la situación del plástico, que ha generado un debate mundial, no es un debate exclusivo del Ecuador. Un debate mundial sobre la situación del plástico de un solo uso. Aquí en el Ecuador algunas municipalidades han aprobado ordenanzas, algunas prefecturas han aprobado ordenanzas para regular el uso del plástico de un solo uso, valga la redundancia. Pero claro, yo tengo una inquietud que va a ser materia del diálogo que Silrat va a mantener en los siguientes minutos. La pandemia de alguna forma visibilizó una situación distinta con el uso del plástico. ¿Cuán importante fue el plástico durante el uso de la pandemia, durante la situación esta de la pandemia? ¿Y cómo se proyecta la discusión en el futuro respecto de la situación del plástico de un solo uso? Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabricio. Así es, precisamente vamos a abordar todos estos temas con Arturo Sánchez. Él es vicepresidente de ACEPLAS, la Asociación Ecuatoriana de Plásticos. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días con todos. Bien, muchas gracias por atender esta entrevista. Bueno, quisiera precisamente iniciar por esta pregunta que nos ha lanzado Fabricio desde los estudios centrales. En el contexto de la pandemia, ¿cómo le fue a la industria del plástico? Se visibilizó, por ejemplo, en las entregas de productos, mucho en los deliveries, en las compras a domicilio. Se vio un uso del plástico como muy importante para mantener todo el tema de los procesos de bioseguridad en las entregas. Cuéntenos qué pasó durante la pandemia con la industria del plástico. Bueno, efectivamente, la industria plástica ha sido un actor muy importante en esta época que todavía continuamos con pandemia y COVID, ¿no? Creo que los ámbitos de acción han sido muy marcados, uno de ellos en el tema de la salud, por ejemplo, en todo lo que fueron o lo que es hoy en día el uso de la mascarilla plástica, los protectores faciales, los guantes, los equipos o los ternos que utilizan los médicos o equipos de seguridad, todos ellos son componentes plásticos y hemos visto que ha sido fundamental para la protección de la salud, tanto de todos aquellos que están dedicados al cuidado como para la ciudadanía en general. Entonces, en ese sentido, se ha visto una de las bondades que tiene el plástico, aparte de todas aquellas que es en la conservación o preservación de alimentos. Efectivamente, ciertas empresas que se dedican a la producción de empaques plásticos primarios, es decir, al contacto con productos de alimentos, tuvieron unos meses de crecimiento donde se tuvo que realizar unas labores para poder abastecer a todo el país y a toda la industria alimenticia con los empaques necesarios para que se pueda abastecer completamente a las diferentes cadenas de supermercados, principalmente, que son las que operaron en un principio, y luego a diferentes tiendas, ¿no? Y me refiero a productos de alimentos como el pan, la harina, el arroz, el azúcar, el papel higiénico. Toda esta industria tuvo pues una demanda muy alta durante los 2 o 3 primeros meses y luego ya se ha ido estabilizando este tipo de consumo. Esa es una de las bondades del plástico, ¿no? Que pues, se lo puede mover fácilmente de un lado al otro, que su fabricación permite pues hacer productos que permitan la conservación del alimento, una adecuada transportación de los mismos, y eso ayudó mucho para dinamizar la economía. No así todo el sector plástico estuvo trabajando, muchas líneas tuvieron que parar su producción, mandar a su gente de vacaciones y cerrar la planta durante algunos meses. Por ejemplo, empresas que se dedican a productos destinados a la construcción, productos plásticos destinados a la construcción, o otras empresas plásticas destinados, por ejemplo, a productos como sillas, mesas plásticas, también tuvieron que parar la producción, ya que la economía no se movía en base a este tipo de artículos en ese momento, sino definitivamente en plásticos de un solo uso, que fue aquellas empresas que pudieron dedicarse a eso. Y como usted bien mencionaba, uno de los mercados que ha ido creciendo es el delivery, la entrega de comida a domicilio, que está utilizando hoy en día muchísimo el empaque plástico, primero para alimento y luego
el empaque plástico o fundas plásticas de un solo uso, como la funda tipo supermercado, que sirve para transportar los alimentos y que efectivamente pues cumple con normas de seguridad. Cuando llega a la casa uno, pues puede en el plástico desinfectarlo, colocar alcohol o algún tipo de producto que permita asegurar la limpieza y que no contenga algún tipo de contaminante. Esta es la realidad de lo que está pasando hoy en día y siempre con el temor de que existen normativas o leyes que están pretendiendo eliminar el plástico de un solo uso. Hablando de estas iniciativas o leyes, se encuentra precisamente una ya lista para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa? Bueno, nosotros hemos estado en contacto con la comisión que está haciendo el proyecto, que efectivamente está segundo debate. Hemos dado nuestros puntos de vista, hemos dado nuestros aportes en el sentido de que no se trata de eliminar el plástico para eliminar un problema de contaminación, ya que más bien se trata de trabajar de manera conjunta en la educación, en la responsabilidad que cumplimos todos los actores, desde los productores hasta el consumidor final. Es decir, que el plástico por sí solo no contamina, sino hay quien lo dispone inadecuadamente y va a ser depositado en lugares inadecuados, las playas, los mares, como lo hemos visto. Nosotros lo que hemos hecho y hemos dado los fundamentos ¿Por qué nos dice usted perdón que le interrumpa, ¿por qué nos dice usted que el plástico por sí solo no contamina cuando mundialmente se conoce que la industria del plástico es una de las más contaminantes a escala mundial? O sea, lo que pasa es que se lo cataloga como un contaminante, pero sin embargo, el plástico lo que hace es cumplir una función, sea de llevar un producto o sea de contener un producto alimenticio. El plástico por sí solo no va a parar en un mar o en un océano. Hemos visto ejemplos que salieron en las playas nuestras, como luego de un feriado fueron dispuestos o botados, perdón el término, en las playas. Si este plástico fuera colocado adecuadamente en los recipientes para su siguiente paso, que es la separación y volver a transformarlo en materia prima plástica, puede ser reincorporado. Entonces, la materia prima plástica que se utiliza para los productos, sean de un solo uso o sean de empaques de alimentos, son totalmente reciclables, técnicamente reciclables. Entonces, el tema está en cómo yo uso y dispongo, y esto hace que el material se lo catalogue como contaminante. Si mañana utilizamos el ejemplo de las botellas de vidrio, vemos que en los océanos o en las playas nuestras, después de pasar un feriado, que la gente va, también lo dispone adecuadamente y el vidrio también está contaminando. Pero tarda menos en descomponerse, ¿no? Perdone que le interrumpa, pero tarda menos en el tema de la descomposición. Es que todos estos elementos y estos factores también juegan un papel importante cuando estamos hablando también de reciclaje. Diferentes productos son diferentes formas de reciclarlo. Igualmente que el vidrio, el plástico, la ventaja de que también demore más tiempo es que se lo puede volver a reciclar y a reincorporar en otro tipo de producto. Esa es una de las ventajas que tiene el material plástico, o igual que la lata, por ejemplo, o el mismo vidrio, ¿no? Lo importante es que estos sean dispuestos de manera adecuada, y esto comienza desde la educación, desde la base, ¿no? Desde las escuelas, en el fomento de separar adecuadamente aquellos productos, aquellos recursos que son posibles de volver a reincorporarlos, residuos, volver a reincorporarlos en la cadena productiva, pasando de una economía lineal, que ahí sí tiene un factor grave de contaminación. Cuando yo consumo un producto y luego el empaque del producto lo dispongo de manera inadecuada, va a contaminar o va a estar dispuesto en lugares que no debe. Y esto es una economía lineal, simplemente consumir y botar. Si pasamos a lo que se conoce como parte de la economía circular, que es volver a reincorporar ese producto en la cadena productiva, luego de que se lo recoge adecuadamente, se lo dispone y se lo recicla, pues vamos generando mayor cantidad de empleo y mayor dinamización en la economía. Ahora, hablando precisamente de este punto, que ustedes señalan que la mayoría de los residuos, incluyendo el plástico de un solo uso, pueden ser reciclados dentro de lo que nos acaba de decir la economía circular, los principios de la economía circular. En este contexto, ¿ustedes como industria impulsan proyectos de reciclaje? Efectivamente, hay muchas empresas plásticas
que se dedican a la recolección de los diferentes desechos plásticos y están incorporando en su cadena productiva. Por ejemplo, ¿Cuáles son? ¿Dónde la están? producción de... Por ejemplo, tenemos la producción de pales plásticos, la producción de las sillas o mesas plásticas. Todas ellas tienen en su contenido un alto porcentaje de reciclado. Y el ejemplo más reciente que podemos tener hoy en día es la utilización del 50% de reciclado post-consumo en las fundas de supermercado o bolsas de acarreo, que luego de que salió la ley en donde se coloca un impuesto al uso de la funda plástica, pero con la excepción de que si tiene 50%, por lo menos un 50% de reciclado, no tiene un costo para el usuario, pues hemos visto cómo ha ido incrementando el uso de este tipo de productos como reciclado post-consumo por las cadenas de supermercados, farmacias, ferreterías y consumo en general, ¿no? Todas ellas tienen ya un contenido de mínimo 50% de reciclado y esto ha permitido que no se traslade el costo de este producto al usuario final. ¿Cuánto plástico de un solo uso generan ustedes anualmente en sus industrias, en su sector? Bueno, depende en qué estemos trabajando, porque también está el plástico de un solo uso destinado a la funda de En supermercado general, y también el en plástico. general, podríamos hablar de una producción de cuánto anual. Yo creo que debemos estar generando más allá de unas 500.000 toneladas. De estas 500.000 toneladas que ustedes generan anualmente, ¿cuánto se recicla por su iniciativa dentro de estas iniciativas que ustedes tienen de reciclaje? Es el total de las toneladas que le di es el total de plástico, no solo en plástico de un solo uso, sino en plástico general que se utiliza en la industria, en las diferentes aplicaciones. Pero el porcentaje de reciclado de plástico hoy en día en nuestro país es bajo, ¿no? Yo diría que estamos entre un 10 a un 12% más o menos, pero que está aumentando poco a poco con la motivación de incorporarlos nuevamente en la industria, en los mismos productos de la industria plástica. Y se puede seguir ejemplos, o sea, tiene que seguir ejemplos, como en países de Europa que están ya en porcentajes de recuperación y reciclado más allá del 50%. Entonces, son ejemplos buenos que nuestro país y la sociedad en general lo puede hacer. Uno de los productos que más reciclado tiene y que ya se lo viene ejecutando desde años atrás, por ejemplo, son las botellas de PET, ¿no? Incluso el reciclado de PET se utiliza en la incorporación de nuevas botellas o incluso también en la exportación de productos plásticos, o se lo vende como materia prima para que otros países la utilicen. Entonces, la tasa de crecimiento del uso de reciclado va creciendo, pero esto va a aumentar siempre y cuando vayamos desde la base, como decía anteriormente. Si tenemos una adecuada disposición, una adecuada separación de los productos plásticos, comenzando desde nuestros hogares y luego a través de los diferentes municipios disponiendo adecuadamente o llevando a los lugares donde corresponde, los recicladores, minadores, que llamamos, que son los que recolectan el plástico, pueden entregarlo a la industria que se dedica al reciclado. Hay inversiones últimas de empresas que han traído maquinaria de última tecnología para mejorar el reciclado del plástico, tener mejor calidad e incorporarlo en sus productos. Ahora, la ley para la reducción del uso de fundas y solventes plásticos que alista precisamente su informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿qué pasa si se aprueba? ¿Cómo afectaría la industria del plástico, al sector? Bueno, el proyecto de ley está siendo siendo revisado dándoles a conocer nuestros puntos de vista, dándoles nuestros aspectos técnicos y dando sobre todo tiempos y plazos en los cuales la industria se compromete a trabajar más en temas de reciclado y la incorporación de mayor cantidad de porcentaje de material reciclado en los productos. Hemos tenido bastante aceptación, estamos a la espera de conocer el borrador y ver qué plazos y términos están determinando ellos y las condiciones para trabajar nuevamente con el material. O sea, no sabemos muy bien a ciencia cierta todavía qué tiempo lo están dando para que nosotros podamos hacer mayor reincorporación de materiales reciclados y si existiría o no una restricción a alguno de los artículos en términos generales.
Hablando de plazos y términos, ¿cuáles son los plazos y términos ideales para la industria del plástico? A ver, nosotros les hemos indicado a ellos que necesitamos tiempo para que la economía pueda dinamizarse en términos de tener mayor cantidad de reciclado disponible. Entonces, hemos propuesto entre 3, 5, 7 años, dependiendo cuando mayor cantidad de reciclado vamos logrando obtener para incorporar en las fundas plásticas y en los artículos de tipo vajillas de un solo uso. Está eso en discusión. No estoy muy al tanto si es que se habla de 3 a 5 años hoy en día, pero sería un tiempo en el cual nosotros podemos lograr que exista mayor motivación para reciclar mayor cantidad de plástico e incorporar más nuestros productos ahí en nuestros productos este material reciclado. Ustedes están pidiendo estas prórrogas en caso de que se apruebe la ley precisamente en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la ONU acordó ya que para 2030 exista una reducción considerable de plástico en los países miembros. O sea, esto no es una discusión únicamente del Ecuador, es una discusión a escala mundial en la que hay compromisos, en la que los diferentes países han llegado y se han comprometido precisamente a reducir con este tema del plástico. Entonces, ¿se alcanzan estas metas? ¿Se logra para 2030 reducir el plástico, como ha pedido también Naciones Unidas, el uso del plástico de un solo uso sobre todo? Efectivamente, el uso de reciclado plástico significa la disminución de uso de plástico. Si nosotros el plástico actual lo podemos recolectar, lo podemos reciclar y volver a reutilizar, estaríamos ocupando menos plástico en nuestra cadena productiva y ingresaría menos plástico también al ambiente. Si una funda de supermercado hoy en día ya es fabricada con 50% de material reciclado, eso significa que yo ya reduje un 50% del uso de resina virgen, lo cual incluso no solo ayuda al medio ambiente, sino también a nuestra balanza comercial. Quiere decir que importé menos resina prima o materia prima virgen y ocupé más el material reciclado. Eso es lo que contempla también estos acuerdos a nivel mundial, ¿no? Es el poner en práctica el reuso y el reciclado de los materiales plásticos que hoy en día tenemos. Y utilizar la resina reciclada o la materia prima reciclada en la incorporación de los productos que se fabrican significa disminución de uso de plástico en el tiempo. Ahora, la industria del plástico podría en alguna forma reinventarse, migrar el modelo de negocio. Muchas empresas en el Ecuador se han visto obligadas a readaptarse, a reinventarse. ¿Podría pensarse en alternativas para utilizar o para fabricar, por ejemplo, fundas y material biodegradable y dejar de utilizar y dejar de fabricar este tema del plástico de un solo uso que tanto daño le hace al ambiente? La materia prima biodegradable o el uso de productos biodegradables es una de las alternativas que ya se vienen dando a nivel mundial e incluso en nuestro país. En nuestro país podemos ver que ya existen algunos tipos de emprendimientos que utilizan algunos materiales plásticos. Primero, la materia prima biodegradable no puede ser utilizada en todo tipo de productos, ¿no? De plásticos de un solo uso. Y luego pensamos que es una opción, pero no es la mejor opción hoy en día, porque el uso de la materia prima biodegradable o trabajar con fundas o utilizar fundas biodegradables significaría tener, por ejemplo, zonas de compostaje industrial que tendrían que estar todas las ciudades y los municipios preparados con grandes extensiones de terreno, con ciertas condiciones técnicas de humedad, clima, etcétera, para que el proceso de compostaje se pueda dar. El segundo factor que hay que tener presente en este uso de materiales es que existe una escasez en la provisión de materia prima, porque todo esto viene importado de diferentes partes del mundo. El tercero es el costo, ¿no? El costo de la materia prima biodegradable es entre 3 y 4 veces superior al costo de una materia prima normal que viene del plástico o derivado del petróleo. Por lo tanto, los costos de producción se verían incrementados. Por ejemplo, si una funda de plástico normal de supermercado tiene un costo de 1 centavo, al utilizar material biodegradable, pues el precio de la misma puede estar sobre 10 o 12 centavos de dólar, produciéndose un incremento muy fuerte en los precios de los mismos, y esto pues conllevaría a un tema inflacionario. Además, que la balanza comercial de nuestro país se vería también
perjudicada, porque significaría que yo tengo que sacar mayores recursos para poder importar materia prima, es mucho más costosa que la normal. Y por último, la materia prima biodegradable, la gran mayoría de ellas no son reciclables, o sea, simplemente tengo que utilizar y disponer, pero tengo que disponer adecuadamente, porque si cojo una materia prima biodegradable, una bolsa biodegradable, y la dispongo de manera errada o la dispongo en la calle o aparece en la playa, pues no va a cumplir con su proceso de biodegradable compostable, simplemente va a permanecer algunos años ahí y se irá incorporando luego al medio ambiente. Entonces, creo que es importante en estas alternativas que la ciudadanía conozca que las desventajas que puede tener en temas de precio, en temas de durabilidad, en temas de uso, tiene sus limitaciones también. Entonces, con todas estas limitaciones de precio, de importaciones, no habría forma, seguimos contaminando. ¿Cuál sería la alternativa ahí? A ver, la alternativa es trabajar en temas de educación desde la base, usar adecuadamente y de manera responsable los productos plásticos y la base fundamental, disponerlos estos en lugares típicos o específicos, digamos, señalados, para poder reciclarlos y reincorporar. El poder trabajar en esta economía circular y no lineal, en este consumo de diferente forma, va a hacer que seamos más responsables todos con el ambiente y que la economía se siga dinamizando y no hablemos de desempleos, ¿no? O sea, la solución no siempre es eliminar, la solución es más bien trabajar para lograr un equilibrio entre el consumo responsable y mantener un medio ambiente también amigable. Pero ustedes como sector, esta discusión no es nueva, son más de 15 años en los que se está discutiendo el tema del uso del plástico, sobre todo de la eliminación del plástico de un solo uso. No es un tema realmente nuevo. Entonces, la pandemia lleva 6 meses. ¿Qué iniciativas ambientales han desarrollado ustedes también, considerando que son los responsables de esta industria, ¿no? De este sector? Antes del estado de emergencia, ¿qué responsabilidad tienen ahí también en el tema de la educación de los ciudadanos, considerando que ustedes son los que fabrican el plástico? Bueno, primero que hemos estado trabajando mucho de la mano con el Ministerio de Industrias y en los proyectos que nosotros hemos propuesto. En nuestras alternativas se habla mucho de trabajar nosotros en el fomento en educación, en impartir charlas a nivel de las escuelas, colegios, de cómo colocar o disponer adecuadamente el plástico, de hacerles conocer las bondades del plástico y cómo estos pueden tener un segundo o tercer uso, dependiendo de cómo nosotros estemos viendo. Por otro lado, la industria plástica, como le comentaba, ha venido haciendo ya la incorporación de nueva maquinaria para poder obtener un reciclado de mejor calidad y poder incluso hasta de grado alimenticio y poder incorporar nuevamente estos productos en la cadena productiva normal. Y también tenemos nosotros un constante trabajo con el usuario, o sea, en el sentido de que nosotros somos los promotores y salen incluso en algunas cadenas en supermercados el uso del plástico de manera responsable a través de reutilizar el plástico, darle un segundo uso y colocarlo adecuadamente. Hay ejemplos de empresas privadas, incluso no solo del sector plástico, que hoy en día se dedican, por ejemplo, a la recolección del material plástico y han visto que esto está generando pues una nueva economía en el país, ¿no? Porque existe la posibilidad de volver a vender estos productos que han sido transformados o reciclados a la industria plástica para que lo vuelva a utilizar. Entonces, hay bastante trabajo desde hace algún tiempo atrás y efectivamente nuestra responsabilidad es la reincorporación de estos materiales, la educación o ayudar en educación desde la base y trabajar con las autoridades gubernamentales justamente en la generación de esta conciencia. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Buenos días. 7 de la mañana con 28 minutos. Estábamos dialogando con Arturo Sánchez, él es vicepresidente de ACEPLAS, la Asociación Ecuatoriana de Plástico. Nos ha explicado, pues, estábamos hablando sobre la ley, ¿no? El proyecto de ley para la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos de un solo uso que se alista. Ya su informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ellos están pidiendo que el Estado les otorgue una prórroga y que de aprobarse esta medida no entre en vigencia, sino hasta en unos, han dicho, de 3 a 5 años aproximadamente, que es lo que están solicitando. 7 de la mañana con 28 minutos.
Primera Hora.